El libro de la generación de Jesucristo, el hijo de David, hijo de Abraham, según Mateo 1:1. La gente a menudo se pregunta por qué los escritores de la Biblia incluyeron largas historias genealógicas, los engendros. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, ahí varias listas, ¿no? Yo creo que hay una razón muy importante por el cual se escribieron, ¿no? Estos libros, una larga lista genealógica donde uno puede examinar el hilo genealógico de muchos personajes, donde se involucra, por ejemplo, sus ancestros, ¿no? Y dentro de ellos tenemos acá a Jesucristo. Es decir, Jesucristo tiene... Estas listas tratan de narrar la herencia genética con la cual vino Cristo. Es decir, su ADN humano. Todos hemos escuchado hablar, por ejemplo, ¿por qué Jesucristo no pudo elegir ancestros con una moral alta? Por ejemplo, nosotros tenemos una lista donde sus ancestros de Jesucristo son personajes con una reputación no buena, ¿no? Por ejemplo, tenemos allá a Rahab en el capítulo 1 de Mateo, el versículo 5. ¿Cómo se ganaba la vida Rahab? Nosotros sabemos que Rahab era una prostituta. Se narra en Josué, el capítulo 2, el versículo 1. Sin mencionar la cultura corrupta, la cultura pagana que tenía. Tenemos ahí a Ruth, la moabita, también narrado en Mateo, el capítulo 1, el versículo 5. Sin mencionar su cultura cananea. También tenemos ahí, por ejemplo, Ruth, nacida de una raza concebida en un incesto ebrio. Tenemos también, por ejemplo, allí otra mujer como Tamar, Betsabé, que está incluido en la historia, ¿no? Principalmente por inmoralidad sexual que le catalogaba, ¿no? Si pensamos nosotros en la línea genealógica de Cristo, viendo de la línea desde los reyes tenemos ahí reyes con tendencias rebeldes y despóticas. Por ejemplo, en Mateo el capítulo 1, el versículo 6 al 11, nosotros encontramos ahí a Acaz y a Manasés. En el versículo 9 y el 10, donde se menciona, ¿no? Estos seres ofrecieron, por ejemplo, a sus hijos como ofrenda a dioses paganos. En Segunda de Reyes, se encuentra mencionado en Segunda de Reyes el capítulo 16, el versículo 3, el capítulo 21, el versículo 6. Manasés fue extremadamente malo. La maldad de Manasés está notablemente escrito, ¿no? Desarrollado en la historia de Israel. Por ejemplo, está lleno de idolatría. Lo encontramos en Segunda de Reyes, el capítulo 21. Segunda de Reyes 21, el versículo 4, el 5 al 7 y Segunda de Crónicas, el capítulo 33, el versículo 6. Y ahí encontramos un sinnúmero de personajes. Por ejemplo, tenemos incluso aquí la malvada reina Atila, hija de Acab y Jezabel. También es parte del linaje de nuestro Señor. Aunque no se menciona su nombre, su esposo, el rey Joram, sí,
en Mateo 1:8. A través de su hijo, Ocosías, que está mencionado Ocosías nació ¿de quién? De Joram y la hija de Jezabel, Atalia. Podemos ver acá también, y podemos ver acá una lista grande con personajes no con un honor elevado, con una buena reputación. Entonces esto nos ayuda a describir, a entender, cuando Romanos 1:3 dice que Jesucristo era del linaje de David. Jesucristo fue hecho de la simiente de David según la carne. Y al leer la historia de David según la carne, tampoco David era un personaje pues inmaculado. Entonces, al presenciar, por ejemplo, el hilo genealógico de Cristo, basta entender qué naturaleza humana tomó Cristo cuando vino. Y dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces, y en Hebreos 2:14 leemos, por tanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué carne? ¿De qué sangre? De la carne y la sangre que había. ¿Qué carne y qué sangre había? No había carne inmaculada, no había sangre inmaculada, sino ¿qué cosa había? Carne y sangre pecaminosa. Y esa naturaleza, esa carne y esa sangre lo tomó Cristo. Ahora Pablo, en Corintios 15:50, Pablo dice, ahora bien os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir Pablo cuando hace esta declaración? Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Se estaba refiriendo al tejido físico que no puede ir al cielo? Está diciendo que aquellos con el cuerpo resucitados no tendrán carne ni sangre física. No, Pablo no está diciendo eso. Y ya que Jesús dijo, cuando él resucitó, a sus discípulos le dijeron, tocad, porque ellos pensaron que era un alma, un espíritu, un fantasma. Tóquenme y pálpenme, que yo mismo soy. Entonces, ¿qué tocaron? ¿Qué palparon? Obviamente carne. Entonces no se refiere a eso. Jesús dijo, mire mis pies, mire mi mano, yo mismo soy, palpadme. Un espíritu no tiene carne ni huesos como yo lo tengo. Entonces, obviamente, Pablo no se está refiriendo al tejido físico, a la carne física. Y si nosotros damos una pequeña mirada al libro de Romanos 8, en el capítulo 8, vamos a poder entender una imagen clara qué quiere decir o a qué se está refiriendo cuando Pablo habla concerniente a la carne de la que Jesús participó. ¿Por qué Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos? Entonces Jesucristo tomó la carne y la sangre que había disponible, no una carne diferente, no una sangre diferente. Por ejemplo, quiero compartir acá, a ver, lo que la ley no puede hacer, dice Romanos 8, ¿por qué no puede hacer la ley? Porque la carne es débil. Porque la carne es débil.
Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, por el pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, dice. Y Pablo dice que no andamos según la carne, sino según el Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué significa vivir según la carne? Significa vivir no agradando a Dios. Y vivir según el Espíritu significa vivir haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Y por eso Pablo dice, por tanto, hermanos, deudores somos, no de la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¡Qué grandioso! Ahora queda claro que la carne en estos versículos no se refiere a la carne que cubre nuestros huesos, a la carne que cubre nuestros tendones, sino se está refiriendo a los impulsos que nos impulsan a desobedecer a Dios, o a los impulsos que nos impulsan a obedecer a Dios. Esta es la naturaleza humana con la cual Cristo nació. En esta naturaleza humana, Cristo condenó al pecado en la carne. Entonces podemos ver claramente que Cristo tomó esa carne, esa naturaleza. Por eso una carne que tenía deseos, una carne que tenía inclinaciones. Y estando en esas circunstancias, entonces, esa carne podía ser tentada. Por eso dice Hebreos que fue tentado en todo punto. En todo punto. Hebreos capítulo 2, el versículo 16 dice, porque en verdad Él no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la naturaleza de Abraham, por cuanto le convenía en todo ser semejante a sus hermanos para que pudiera ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que pertenecen a Dios. Hebreos 2, 16 al 17. La conexión entre la humanidad del Salvador y su sacerdocio se amplían en estos capítulos después que el apóstol declara. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay dos puntos que declaran claramente este versículo. Primero, está resumiendo, por ejemplo, la variedad de las tentaciones, reflejando las experiencias de la humanidad, la vulnerabilidad con la cual están estrechamente relacionadas las criaturas. Y dice el texto que no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que vino para ser infligido por todas las tentaciones, infligido y ser parte de todo lo que la carne tenía. Y en segundo lugar, nos describe a un Salvador siendo tentado como nosotros. Un Salvador que viene a los seres caídos, al lugar donde están, donde se encuentra la raza humana, para poder levantarlo del lugar donde se encuentra, sin hacer ninguna excepción, sin poder separar algo que tenía la carne. Lo tomó tal como estaba. Y de esa manera Él pudo llevarnos de la circunstancia en que nos encontramos a una situación superior. Por eso dice, voy a compartir algunos párrafos, dice por ejemplo, Cristo en realidad unió
la naturaleza ofensiva del hombre con su propia naturaleza sin pecado. Esta es su naturaleza divina. Y sigue diciendo, porque mediante este acto de condescendencia se le permitiría derramar sus bendiciones a favor de la raza. Otro párrafo. Jesús también les dijo a los ángeles que deberían tener una parte para actuar, estar con Él en diferentes momentos para fortalecerlos, que debería tomar la naturaleza caída del hombre y su fuerza ni siquiera sería igual a la de ellos, es decir, de los ángeles o de los seres humanos, iba a ser inferior. Por eso dice el testimonio, la majestad del cielo se humilló desde la más alta autoridad, desde la posición de igual a Dios, hasta el lugar más bajo, el del siervo. Su humanidad no consintió en una baja estimación de su propio carácter y calificativo, sino que en humillarse a sí mismo a la humanidad caída, a fin de elevarlo con él a una vida más elevada. Estaba en la orden de Dios que Cristo asumiera la forma de la naturaleza del hombre caído. Y acá hay otro párrafo donde dice, durante 4000 años la naturaleza humana, la raza había ido disminuyendo en fuerza física, poder mental, valor moral, y Cristo asumió las debilidades de una humanidad degenerada. Este es el tipo de humanidad la cual Cristo tomó. Él fue carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos. Y la sierva del Señor dice que fue tentado en todos los puntos como nosotros somos tentados, pero nunca pecó. No hay excusa para el pecado. No hay excusa para el pecado. Si Lucifer pecó sin tener naturaleza pecaminosa, y Adán pecó sin tener naturaleza pecaminosa, no era su naturaleza que le hizo pecar. Así que la naturaleza no tiene nada que ver. Y Jesucristo, al tomar nuestra naturaleza caída pecaminosa tampoco pecó. Y no podemos excusarnos nosotros nuestros pecados a causa de nuestra naturaleza caída. Jesucristo tomó nuestra naturaleza para demostrar al diablo, porque él había dicho, cuando Adán cayó, demostró como un trofeo la caída de Adán como prueba de que el gobierno de Dios, de que la ley de Dios no estaba bien diseñada. Y de esta manera estaba atacando el carácter de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Vino, tomó la naturaleza de Adán como se encontraba, con todas sus inclinaciones, con todas sus pasiones, con todas sus propensiones, y viviendo en esa naturaleza humana caída con completa dependencia de Dios, demostró que la ley sí puede ser obedecida. Y Satanás mismo. Que Dios te bendiga.